Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más aquí a la cadena de bloques. Y hoy vamos a tener, ya como es rutinario, el programa, o este capítulo. Nunca sé si llamarlos programas o capítulos. Es algo interesante, es una cuestión que no termino de decidir. Mira que ya llevo unos años haciendo podcast, pero bueno, no termino de saber si llamarlos programas o si llamarlos capítulos, sea como sea. Estamos en el del miércoles, aunque yo lo estoy grabando al lunes 31 de enero. Todavía no estamos en febrero, aunque para cuando vosotros lo escuchéis ya estaremos en mitad de la semana. Y hoy vamos a hablar, aunque ya lo habréis visto en el título, sobre estafas y seguridad, aprovechando que el pasado domingo, si no me estoy equivocando, el pasado domingo subimos un podcast sobre anonimato, sobre exchanges, sobre fees y todo este tipo de temas. Vamos a aprovechar, y ya que tratamos ese tema del KIC, ¿no? Lo importante que es el anonimato en todo esto de Bitcoin y demás, y demás criptomonedas, quiero decir, no viene mal ampliar eso del concepto de anonimato y meter el de seguridad, que es casi más importante que el de anonimato, o por lo menos igual de importante. Y también vamos a tratar las estafas más comunes, tanto con respecto a criptomonedas como con respecto a NFTs. Con respecto a NFTs, ya tuve una charla en NFT Spain. Si no les seguís por Twitter, seguidles. Es un canal, una web, una comunidad de lo más interesante, y ya tuvimos una charla sobre este tema, ¿no? Sobre scams, sobre seguridad, sobre wallets, etcétera. Wallets no lo voy a tratar yo en el podcast de hoy, ya tenéis un podcast subido sobre el tema, así que podéis ir a escucharlo si lo necesitáis. Y dicho esto, y añadiendo también que evidentemente también os podéis encontrar a nosotros por Twitter en @lacadenabloques. Ya sabéis que ahí me viene genial que me digáis, oye, pues quiero aprender sobre este tema, o este tema no lo tengo claro, o no sé, noticias varias que me hagáis llegar por ahí para poder incluirlas en los noticieros resumen de semana de los viernes, ya sabéis, especiales en YouTube. Estaría muy bien que me siguieseis por ahí para, estar al tanto de novedades, cosas que publico ahí que a lo mejor no dan para podcast, pero me da para hacer ahí un post algo más largo, ¿no? Abrir un hilo y charlar sobre un tema, que me deis feedback sobre los podcasts, etcétera. Y la semana que viene, creo que ya estará lista el anuncio, ya lo llevo diciendo toda esta semana pasada, pero la semana que viene ya estará lista la newsletter, y ya os diré cómo poder conseguirla, el sistema de suscripción que habrá, etcétera, al podcast, con lo cual todas esas novedades la semana que viene. Y ahora vamos a entrar ya en faena. Supongo que será un podcast algo más breve que de costumbre, pero creo que era un tema importante a tratar. Tampoco me voy a meter, obviamente, en la seguridad de cada una de las wallets o en cada uno de los tipos de backups que hay, ¿no? Por ejemplo, de semillas, o en gestores de contraseñas online, o en, factores de autenticación dobles, etcétera. Pero sí que vamos a tratar un poco por encima, ¿no? Cuáles son los básicos de la seguridad en cripto, y luego, cuando hablemos de los scams, ¿no? O estafas, como se suelen conocer, más comunes en cripto y en NFTs, aprovechando que últimamente pues estamos intentando crear mucho contenido sobre NFTs. Pues ahí hablaremos también un poco de las prisas, que como muchas veces digo, al final son de los peores enemigos que podemos tener en este tipo de mercados, aún más acentuado en NFTs que en cripto, diría yo, porque en NFTs hay, por cómo funcionan las dinámicas de minteo, ¿no? Que muchas veces los que ya estéis familiarizados con este mercado ya lo sabréis, pero hay una fecha con una hora en la que se empieza a mintear, entonces ahí la gente va corriendo a los pocos segundos para intentar mintear todo, y entonces hay mucha probabilidad de que si te equivocas, digamos, de enlace y te metes en uno que sea fraudulento, pues acabes estafado. Sobre todo si eres un usuario bastante nuevo, ¿no? en todo este ecosistema. Pero empecemos hablando por wallets. Ya sabemos y tratamos en aquel primer podcast que hay distintos niveles de seguridad según el tipo de wallet que estés utilizando. Están las wallets no custodias y están las wallets custodias. Para entender esto, tendríamos que entender, por ejemplo, que una wallet no custodia sería, por ejemplo, el dinero que tienes en un exchange, por ejemplo, el dinero que tienes en Binance, exchange del que hablamos en el anterior podcast, podéis ir a escucharlo.
o en cualquier otro, Coinbase, Kraken, etcétera, son exchanges centralizados en los que tú no tienes tu clave privada. Y ya sabemos que not your keys, not your coins, con lo cual, si no tenéis vuestras claves privadas es como si no tuvieseis esos fondos. Lo que tenéis es una suerte de promesa de pago por parte del exchange o la plataforma en cuestión, y al final eso pues realmente nos sirve de poco. Dependemos completamente de confiar en la solvencia y en la seguridad que tenga esa empresa, y no depende de nosotros mismos, con lo cual creo que es conveniente hacer que ese factor no nos afecte y tener nosotros nuestras propias wallets con nuestras propias contraseñas, siendo así nuestros propios fondos. Y dicho esto, sobre las no custodias, pasamos a las custodias. Y dentro de las custodias pues hay también distintos niveles de seguridad. Al final tenemos lo que se llaman hot wallets y cold wallets, ¿no? O billeteras calientes y billeteras frías. Las calientes son aquellas que están en línea, es decir, son wallets que están constantemente conectadas a Internet o expuestas a Internet, y las hay de infinidad de tipos. Y luego están las frías, que se dice frías, ¿no? O hardware wallets, porque son... están offline, digamos. Son dispositivos físicos o que están desconectados de Internet, ¿no? Ahí entraría también una categoría especial que se suele hablar poco, que hace muchos años era bastante utilizada, pero que hoy en día ha perdido bastante relevancia, que eran las paper wallets. De esto, como ya os digo, hablamos en el capítulo sobre wallets. Pero hay distintos tipos, y lo que hay que entender es, por ejemplo, que si tenemos una billetera en nuestro ordenador, ¿no? O en nuestro teléfono móvil, esa billetera va a ser todo lo segura que sea nuestro teléfono o nuestro ordenador. Es decir, si nuestro ordenador lo exponemos, ¿no? a archivos de fuentes desconocidas, a estar pues trabajando con él habitualmente, conexiones a Internet, etcétera, evidentemente el equipo es más susceptible a ataques que uno que no esté conectado a Internet, y por lo tanto la billetera que reside en ese dispositivo pues va a estar igualmente expuesta a esos riesgos. O cuando digo ordenador, digo teléfono, etcétera, ya sabéis, estoy hablando de cualquier tipo de dispositivo. Y luego tenemos ese otro formato que es hardware wallet, ¿no? Podría ser pues un Trezor, un Ledger, ¿no? Cualquiera de estos que son como bastante pues conocidos, diría yo. Y al final es como la manera más cómoda, digamos, de poder pues operar con seguridad, aunque ahora mismo no creo que sea... O sea, no creo que Ledger y Trezor sean las opciones más seguras o que sean las mejores. Creo que a lo mejor otra opción como Coldcard o alguna similar podría ser bastante mejor, o para mí me gusta más, incluso una Bitbox, etcétera. Pero entiendo que son hardware wallets algo más avanzadas, no son tan... digamos, no tienen esa experiencia de usuario tan pulida, digamos, o de tan fácil acceso como Trezor o Ledger, con lo cual, me entendéis, son todo este tipo de billeteras, unas con un ligero toque más de seguridad o que a mí me pueden gustar más, y otras menos, pero al final es ese modelo de billetera que está desconectado de Internet y que ahí tenemos una seguridad extra. Para el tema de NFTs, porque entiendo que habrá muchos que diréis, pero yo utilizo la extensión de MetaMask, ¿no? en Chrome o en el buscador que sea, pero la idea es que tú, por ejemplo, para que os hagáis una idea, puedes vincular esa cuenta de MetaMask a tu Ledger, y que así cada vez que quieras hacer operaciones tengas que aprobarlas con el dispositivo en cuestión. Sabemos que el Ledger es básicamente una especie de clave, de llave, ¿no? Que cada vez que quieres hacer algo pues te pide que introduzcas ahí en la cerradura la llave para poder autorizar ese gasto, ¿no? Para poder abrir esa puerta de gasto, con lo cual es interesante, ¿no? Lo tenéis sin más. Si clicáis en vuestro perfil de MetaMask os saldrá una opción de conectar cartera de hardware. Dependiendo del uso que le hayáis dado o no a vuestra billetera de MetaMask, conviene hacerlo de una manera u otra, no es tan sencillo, pero que sepáis que esa opción existe y le dais un plus de seguridad a vuestras criptomonedas en general, a vuestro Bitcoin o a la que tengáis, utilizando este tipo de billeteras y evitando, sobre todo exchanges, que sabemos que es lo peor,
luego las hot wallets y luego por último las más seguras, las hardware wallets, siempre que estén fuera de línea, claro. Y claro, aquí hablando de este tipo de wallets, al final el único riesgo que tenemos es, primero, que compremos un dispositivo correctamente, es decir, no porque esté $10 más barato en Amazon lo compráis en Amazon, no os puedo garantizar que eso vaya a salir bien. ¿Por qué? Pues porque nos estamos arriesgando. Y en estas cosas, pues ¿para qué arriesgarse? Lo compras del proveedor original, verificas que el software no está manipulado, tienes un montón de herramientas para poder hacer esto, ¿no? Incluso estos dispositivos suelen llevar unas etiquetas, ¿no? Unas pegatinas que se rompen y dejan marcas si han sido manipulados antes, etcétera. Puedes verificar su software, etcétera. O sea, son medidas para saber que estás comprando en la página de Trezor o de Ledger, que no estás comprando un dispositivo que haya sido manipulado con anterioridad, etcétera, y que creo que son el ABC, ¿no? Son la base de la seguridad. Y luego el segundo riesgo que estamos corriendo es que una vez ya tenemos todo correcto, podamos perder pues las semillas de esa wallet que estamos utilizando, la contraseña, etcétera. Esto lo que habría que hacer, o para ser lo más estrictos posibles y lo más seguros posibles, con un papel no creo que sea sencillo. No recomiendo tampoco dividirlo en partes como hace gente y llevar los papeles a varios lugares distintos. No me termina de convencer a mí ese sistema. Algún día os contaré por qué, pero tiene muchas pegas bastante grandes, con lo cual creo que lo mejor al final acaba siendo o papel, el papel que tiene tratamiento contra el agua, que es resistente al agua, pues es interesante, es una opción intermedia, interesante entre el papel y lo que voy a decir ahora, pero creo que los backups de metal, de semillas en metal, quiero decir, pues al final son muy sencillas de hacer, os las podéis hacer vosotros mismos, o tenéis un montón de como de prefabricados, ¿no? Tenéis Coldbit, tenéis Blockplate, un montón de opciones, y al final pues eso, son resistentes contra agua, fuego, corrosiones, etcétera, ¿no? Es algo que se degrada muy poco y tiene que ser a lo largo de mucho tiempo, con lo cual son prácticamente indestructibles y ahí van a estar seguras vuestras passphrase, y es importante, ¿no? Tener esto en cuenta. Y respecto a las contraseñas, pues por favor no las guardéis, o yo no las guardaría en ningún tipo de dispositivo, es decir, no tengáis una foto de la contraseña en vuestro dispositivo, no tengáis un bloc de notas con la contraseña ahí apuntada. No creo que sea lo mejor, creo que es un punto de fuga de seguridad bastante importante. Si queréis utilizar algún gestor de contraseñas, ¿no? Algún software que se dedique a gestor de contraseñas, pues a mí personalmente no me gusta, prefiero el formato físico, pero supongo que sí que hay ciertas plataformas que se podrían usar. Creo que incluso Trezor tiene un password manager. La verdad es que no termino de verle en realidad los puntos a favor. Entiendo que es cómodo y tal, pero prefiero el formato físico. Yo ahí os voy a dejar mi recomendación, formato físico siempre. Pero existen estas opciones y aquí os las planteo. Y siempre, para terminar, utilizar las contraseñas de segundo factor, ¿no? El 2FA, ya sabéis, es un sistema que te complementa, ¿no? Esta autenticación tradicional en los servicios que requieren credenciales de acceso, y al final pues es algo bastante sencillo de implementar, ¿no? Ese segundo factor de autenticación, con lo cual es algo que no nos cuesta nada y que al final luego salva en ocasiones algún tipo de error que hayamos podido cometer nosotros. Y luego ya tendríamos pues digamos como cosas más avanzadas como generar tu propia semilla, etcétera, que pues ahora mismo no entraremos en ello porque creo que con esto es suficiente para que quede claro el nivel de seguridad que deberíamos tener para ser un usuario normal, pero muy protegido, es decir, que tengamos una buena seguridad, una buena capa de seguridad. Y ahora bien, vamos a pasar, vistas las medidas que debemos tomar, a los scams o estafas más comunes que existen. Y al final, el más común de todos es que te llegue un mensaje, ¿no? Que te llegue un correo, que te llegue un mensaje directo por Discord, por Twitter o por cualquier otra red social, diciéndote, pues eso, alguien que se es de, o de algún tipo de soporte de algún proyecto,
gente que busca, ¿no?, mensajes de, como simular mensajes de plataformas, etcétera, que nos mandan al final algún tipo de enlace que en vez de acabar en .io, ¿no?, .io, acaba en .lo, y si lo miramos rápido pues nos puede dar la sensación de que es una i, o es un .com y luego te mandan un .org, en fin, este tipo de cosas, ya sabéis, cuando hay un mensaje de alguien que, bueno, no conocemos o incluso que es raro, viene bien revisarlo bien, no clicar en links, etcétera, y asegurarnos, porque evidentemente hay muchas probabilidades, ¿no?, a quien no le han enviado un email falso o le ha llegado un DM, ¿no?, un mensaje directo con estos intentos, ¿no?, de estafa. Creo que es algo muy muy común. A mí, y os lo digo por experiencia, en Discord, por ejemplo, me llegan pues mínimo un par al día, y entonces pues tenéis que tener, por ejemplo, activado el que en los grupos en los que estéis, ¿no?, sobre todo de proyectos, que no os puedan, en el apartado de privacidad y seguridad, podéis desactivar que los miembros de ese servidor te puedan enviar mensajes. Esto es, bueno, pues un tip que os doy para evitaros todo este tipo de mensajes, pero aún así luego de algún servidor en el que no debería haber este tipo de gente, pues al final siempre se cuela alguno, y más cuando estás en muchísimos servidores, como, bueno, por ejemplo es mi caso, pero teniendo cuidado, en principio no tiene por qué haber problemas. Ahora bien, pasamos a el siguiente tipo de estafa, que va un poquito más allá. Esta ya no es un mensaje directo, sino que es una cuenta. Tú pues estás navegando por, pues vete tú a saber por dónde, ¿no?, por Twitter, por ejemplo, y te encuentras con una cuenta con símbolo de verificación de Twitter y todo. O sea, eso es una cuenta verificada, en principio no debería haber problema, pero claro, la idea es que alguien ha podido hackear esa cuenta, y bueno, pues evidentemente coger y intentar hacerse pasar por otra empresa. Por ejemplo, hackean la cuenta verificada de alguien, le cambian el nombre, se ponen el nombre de un exchange, ¿no?, a lo mejor Coinbase, se ponen el logo y hacen una publicación de un airdrop de BTC para los primeros 100 personas que cliquen en no sé dónde, y entonces pues lo mismo, un enlace con características sospechosas que al final van a intentar extraerte tus contraseñas, semillas o cualquier otro tipo de información sensible. Y al final, para prevenir esto, lo que tenemos que estar atentos es a el punto 1, que nadie te va a hacer un airdrop gigante así por la cara, es muy extraño que eso ocurra. Y luego tenemos que también tener en cuenta que las interacciones sean bajas, es decir, cuentas con miles de seguidores que en una interacción tengan 10, 20 likes, pues es raro, ¿no?, que una cuenta con a lo mejor 500.000 de seguidores tenga 20 likes en una foto, en una publicación, con lo cual eso nos puede dar pistas, o incluso que el nombre de Twitter, ya sabéis que en Twitter hay nombre y nombre de usuario, no es lo mismo, pues sea distinto, o sea, tenga un nombre de usuario. O sea, asegurarnos que estamos realmente en la cuenta de Coinbase, o que estamos en la cuenta del exchange que sea, y que no nos han intentado hacer pasar por cuenta de Coinbase otra cuenta que no lo es. Dicho esto, llegamos a la tercera, que es cuando nosotros vamos a acceder, ¿no?, a cualquier tipo de web. Por ejemplo, buscamos Coinbase o buscamos Binance o incluso exchanges descentralizados, buscamos Uniswap o buscamos PancakeSwap o buscamos cualquier tipo de plataforma a la que tengamos que ingresar y conectar. Esto, bueno, sobre todo para DeFi o NFTs, ¿no?, OpenSea, por ejemplo, pues podríamos buscarla y vemos que los primeros resultados al final son un montón de... En muchos casos, quiero decir, no en estos casos que he mencionado, obviamente son casos de ejemplo, pero muchas veces nos encontramos con un montón de webs promocionadas, es decir, con publicidad pagada para situarse como primer resultado cuando no lo es. O sea, por ejemplo, que busques OpenSea y en vez de... o sea, el primer resultado que te salga no sea el de OpenSea, sea el de una web que ha pagado para estar en primer puesto, ¿sabes? Que sea un anuncio en Google y se coloque como si fuese OpenSea, simulando ser OpenSea, y entonces si tú entras ahí, te conectas y haces algo, pues obviamente es muy probable que acabes estafado y con tus contraseñas filtradas. Sobre todo esto ocurre con, como digo, con plataformas DeFi, con plataformas de NFTs, etcétera, ¿no?, que es cuando más utilizamos a lo mejor wallets como MetaMask, ¿no?, para conectarnos a un montón de sitios, y al final esto es uno de los principales problemas que podemos tener.
Y continuando con este tipo de problemas directamente en las webs es, en el caso de los NFTs, con NFTs falsos, ¿no? El copy minting, que lo llaman, pues al final es que alguien coge un proyecto, lo copia entero y crea una colección de NFTs haciéndose pasar por la original. Y entonces, claro, si tú compras uno de esos NFTs pensando que es, yo que sé, por ejemplo, yo puedo crear una copia de los CryptoPunks e intentar vender los CryptoPunks copia, los que he hecho yo, como si fuesen los auténticos, y de repente si alguien me compra un CryptoPunk mío, pues me ha comprado uno mío, no es uno de los reales, con lo cual, bueno, pues ese es mi método, ¿no? Es el método que yo estaría usando para estafar a ese usuario poco precavido, ¿no? Y luego tenemos el hackeos que nos pueden ocurrir en distintas plataformas, ¿no? Al final es lo que hemos dicho antes, los exchanges centralizados dependen de la seguridad que ellos tengan, no del cuidado que tengamos nosotros, con lo cual la idea es que una cuenta que tú tengas en un servicio como Coinbase, como Binance, protegerlo siempre con el 2FA, ¿no? La autenticación de 2 factores, pero aún así ha habido veces que, bueno, pues ocurra que, bueno, se acaba filtrando, se acaba pudiendo acceder a tu cuenta y los fondos que tienes en el exchange pues vuelan. Esto para evitarlo, pues ya sabéis, siempre mucho cuidado, filtración de datos, ya sabéis, utilizar contraseñas seguras, no repitéis contraseñas, habilitar el factor de doble autenticación y con todo ello, aún así pues puede ocurrir, con lo cual pues con mucho cuidado. Y como hemos dicho antes, también hay ¿no? esta segunda rama, ¿no? Igual que con los NFTs hay copias, pues también hay copias de los airdrops, o bueno, airdrops en general, que básicamente es, pues, o te doy NFTs, o te doy tokens, o te hago participar en un sorteo de algo, etcétera, ¿no? Sobre todo con un montón de... Esto ocurría hace un tiempo, yo me acuerdo con tokens RC20 de la red de Ethereum, que de repente te llegaban un montón de tokens, en plan miles de tokens, yo que sé, 70.000 tokens o 1,5 millones de tokens. Y era un token que en el propio nombre ya llevaba una dirección web, o sea, a lo mejor se llamaba el token, no lo sé, me lo voy a inventar, fed.io. Entonces tú, claro, veías que tenías 1 millón de feds.io, entonces tú decías, ¿qué es esto de fed.io? Y entrabas ahí, entonces te pedía aprobar una cosa un contrato con MetaMask para poder reclamarlo tal, cuando en realidad... a lo mejor estás firmando una extracción completa de todos los fondos que tengas en esa cartera o tus llaves privadas, etcétera, con lo cual es mejor no realizar este tipo de promociones, ¿no? Los tokens que te lleguen que no sabes de dónde han salido, es mejor no tocarlos y dejarlos ahí, simplemente estar al tanto por si obviamente pues fuese algo que a lo mejor no te acuerdas que has realizado, ¿no? Has participado en alguna plataforma DeFi y te ha llovido algún airdrop, ¿no? Como el Uniswap, pero normalmente esas cosas suelen estar bastante controladas y no te llega así un airdrop que no sabes ni de dónde te ha venido, con lo cual los tokens extraños es mejor no tocarlos, como digo. Y dicho esto, nos queda la última parte, que es básicamente la parte de que te intenten hackear la cold wallet. De esto ya hemos hablado, hago un breve repaso. Básicamente el que sea una hardware wallet, una cold wallet, digamos, manipulada con anterioridad, ¿no? Por ejemplo, que compres un Ledger, un Trezor o lo que sea en Amazon, en eBay, en vete tú a saber qué plataforma, y que te llegue ya con una edición hackeada, ¿no? Te llegue ya con... O sea, te llegue habiendo pasado por otra persona antes que tú, que lo compró al proveedor oficial, manipuló el dispositivo y luego lo volvió a poner a la venta de nuevo para poder intentar colárselo a alguien que es posible que lo compre y que es posible que acabe utilizándolo, y esos fondos de esa wallet que obviamente está manipulada pues van a volar. Y como último punto, que se me estaba olvidando, he querido repasar tenemos los precios falsos, que esto ocurría antes en OpenSea, ahora es algo más complicado, pero si hay gente que no está familiarizada con el tema de los NFTs, pues al final esto creo que llegó a ocurrir bastantes veces, le pasó a mucha gente. Ahora creo que OpenSea ya lo dejó como más claro y de hecho ahora ya te indica incluso el valor en dólares, etcétera, pero antes no estaba tan claro cuando te hacían una oferta,
o si ibas con prisas, podías pensar que a lo mejor te habían ofrecido 5 Ethereums cuando en realidad te estaban ofreciendo 5 USDTs, por ejemplo, 5 Tethers en vez de 5 Ethereums por un NFT, y tú aceptabas rápido. Esto, bueno, pues con cuidado obviamente, si trabajáis en el mundo de los NFTs, pues mirad bien en qué moneda os están haciendo la oferta, es decir, que sea en Ethereum y no que sea en dólares, ¿no? Este tipo de cosas, pero bueno, eso es, como decía, un problema de prisas, un problema sobre todo de no revisar las cosas bien. Ya sabéis que en esto de, como he dicho antes, ya lo íbamos a hablar aquí, que es el tema de las prisas. Cuanto más veces podamos revisar que estamos utilizando los links correctos, que estamos en la plataforma correcta, que no estamos clicando en un sitio donde no deberíamos clicar, que realmente estamos comprando lo que creemos que estamos comprando, ¿no? En el caso de Hardware Wallets, que no estemos comprando en otra página que no sea la oficial, etcétera. Como digo, el verificar todo el rato los links, las cuentas, los mensajes, los enlaces, las plataformas en las que trabajamos, pues eso requiere tiempo. Entonces el hacer las cosas con prisas es muy probablemente el peor de nuestros enemigos en este sentido. Y dicho todo esto, creo que ya tenemos una guía relativamente completa y relativamente sencilla, ¿no? De consejos a tener en cuenta para evitar estas típicas estafas. Las hay más complejas, obviamente, pero esto es lo más típico que os vais a encontrar. Supongo que muchos de vosotros ya las conocíais, pero bueno, aquí tenéis un recopilatorio junto con unas medidas de seguridad básicas, ¿no? Que podemos optar en las distintas tipos de wallets. Bueno, utilizando el mejor tipo de wallet, pues las medidas que podemos tomar, incluso luego, obviamente, si utilizamos algún exchange, tomar todas las medidas que se pueden tomar en el exchange, a pesar de las malas características que tengan los propios exchanges, pero eso no lo podemos modificar. Así que espero que os haya resultado interesante, entretenido, como siempre, que hayáis aprendido algo, que lo podáis aplicar, ¿no? Que al final es lo más importante, intentar hablar de cosas que luego podáis aplicar y tener en cuenta. Y nos vemos en un próximo pod de la cadena de bloques.